pero yo quiero saludarlo ahora, porque ha sido él el gestor para que tengamos estos invitados, al señor Sergio Magaldi, a quien le pido que se acerque al micrófono. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Bueno, Sergio fue el artífice de la posibilidad de tener aquí al señor Arturo Larraburi y José María Saccheri, con quien ya voy a conversar, pero Sergio es una de las personas que lucha permanentemente por esto de obtener la verdad en torno de lo ocurrido en un periodo realmente muy siniestro, y esto ocurrió lamentablemente dentro de un periodo de gobierno constitucional. Él perdió a su padre, que fue asesinado el 4 de abril de 1974 acá en la ciudad de San Nicolás. ¿Es correcto lo que digo? Es correcta la información, Miguel, y bueno, hoy hay 10 años prácticamente de la historia que han desaparecido del relato oficial, y solo hay una organización que se llama el CELTIB, que lucha por los derechos de las víctimas del terrorismo. Y hoy tenemos acá, gracias a Dios, al vicepresidente, que se va a explayar sobre el tema, y también contamos con el doctor José María Saccheri, que es hijo de Carlos Saccheri, asesinado en diciembre del 74 por el grupo terrorista ERP, el mismo que se adjudicó el atentado contra mi padre. Claro. Bien, Sergio, te agradezco la gestión, porque de esta manera vamos a entrar ahora ya en diálogo directamente con los invitados, y contigo vamos a estar permanentemente en contacto por todo esto, que es realmente de una magnitud interesantísima. ¿Todo bien? ¿Llegaron bien? Porque teníamos algunas dudas por los tiempos, ¿no? Y lo que pasa es que el licenciado Larraburi, le agradezco la gentileza que haya venido, y el doctor Saccheri tenían una intensa actividad. Ajá. Es más, hoy en Paraná se estaba presentando un libro del padre del doctor, Claro. Relatando su vida, y han desarrollado una intensa actividad. Por eso agradezco el esfuerzo de que ellos han venido a predicar un poco todo esto que se oculta, pero que ya es inocultable, porque hay varios libros, el último de Editorial Sudamericana, muy prestigiosa, llamada Los Otros Muertos, donde están contabilizados y documentados todos los asesinatos y atentados perpetrados por grupos terroristas en los años 70. Sergio, te agradezco. Yo voy a dialogar ahora con Arturo Larraburi, con José María Saccheri. Esto ya estaba avanzado, y te vamos a ceder un sitio que en la sala de producción para que estés cómodo. Hay un familiar del señor Arturo Larraburi, que es licenciado en Investigación Operativa y vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Bienvenido, Arturo, buen día. Bueno, muchas gracias, Miguel. Por suerte llegamos en tiempo y horario. Sí, que eso es lo que nos preocupaba realmente, que pudieran llegar en tiempo y horario. Está el profesor de Derechos Humanos, José María Saccheri, hijo de Carlos Alberto Saccheri, que fue asesinado el 22 de diciembre de 1974. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor que nos recibas en este programa tan prestigioso y venir a la ciudad tan querida de San Nicolás. Quería preguntarle, Arturo, ustedes estuvieron en una presentación de una película. Sí. Por favor, más sí. cerquita del micro. Sí, esto fue una actividad que desarrollamos entre jueves y viernes, es decir... ¿Esto en la ciudad de Santa Fe? En la ciudad propia de Santa Fe, con algo novedoso. Compartimos un panel con Graciela Fernández Meijide, y nos permitió hablar y mostrar que nuestro dolor es igual que el de ella, que el dolor no tiene ideología. Hay que sacar la ideología, como se ha puesto en estos últimos años. Lamentablemente. Que la sociedad está dividida, pero que nosotros no tenemos que estar divididos. Y que debemos mostrar nuestra verdad, que es la nuestra, no es la única verdad. Hay muchas verdades del asunto, pero al menos que nos permitan explayarnos, como vamos a hacer en este momento, o como hicimos en Santa Fe.
Arturo, cuando es secuestrado su padre en la fábrica de Córdoba, en Villa María. Militar de Villa María. De Villa María. Córdoba. ¿Qué edad tenía usted, Arturo? 15 años. 15 años. Y estuvo un año prácticamente en cautiverio su padre hasta que terminó con el asesinato. Sí, más de un año. Y la última cárcel del pueblo donde se tiene documentación que estuvo era en la ciudad de Rosario, a 14 cuadras del centro, y que hace su ingreso el 3 de noviembre del 74. Y fíjese que estamos hablando siempre del 74. Sí, 1970. Pleno gobierno democrático. Sí. Perón había muerto un 1 de julio del 74 y era ese el fin de semana y el día que iban a atacar la fábrica militar. Porque fue justamente el 11 de agosto que lo secuestraron. Lo secuestraron el 11 de agosto. Hasta a un mes y días nada más de la muerte. Como, entre otras cosas, Seler buscaba hacer propaganda de lo que hacía para aterrorizar a la población, pospusieron por lo de Perón unos días más. Entonces, que se hizo un mes y medio más casi. Ese 11 de agosto, un sábado a la noche, con prácticamente la fábrica militar de fiesta, ya que se iban ingenieros y había una recepción en el casino, ¿no? Sí, había una recepción. Bueno, estaba en lo mejor de la fiesta. Mi padre era el militar con más rango que se encontraba en esa fiesta, porque el teniente coronel, que era el director de la fábrica militar, estaba enfermo. Todo esto se desarrollaba en un radio de 50 metros de mi casa. Yo me quedo dormido, iba a ir a la fiesta porque el disjockey era entrenador mío de fútbol. Entonces me dijo mi papá, bueno, vos después de cenar venís. Cuando pase la música, Álamo se llamaba el muchacho este. Y bueno, me quedé dormido porque había jugado precisamente al fútbol a la tarde de ese sábado. Pero nada hacía presumir que podía ocurrir eso. Ya había indicativos claros. Pero había entregadores desde adentro, ¿no? Hubo. De hecho, siempre ha habido entregadores. Y ustedes pueden pensar el tema tan conocido del Regimiento 29 de Formosa con el soldado Mayol, oriundo de Santa Fe, donde estuvimos. Claro. Que mucha gente lo recuerda al soldado Mayol, o en el caso de Villa María, al soldado Petillani. Y tantos otros, Invernici, por ejemplo, en el 73, 6 de septiembre. Usted me decía recién que ellos querían atemorizar por supuesto, con este secuestro, pero además intentaron usarlo como moneda de cambio. Así es. A través de terroristas que estaban detenidos. Sí, se intentaron muchas opciones de cambio. Ninguna tuvo éxito. La última era el indulto de alguna manera o el canje a nivel presidencial. Isabel Martínez de Perón, en ese momento presidenta de la Nación, no la recibió a mamá. Mi madre quedó con todo preparado para ir y suspendieron 10 días antes del asesinato esta posibilidad de canje, que no había prosperado porque, primero, el ejército había sido muy taxativo. Nosotros no cambiamos nuestros hombres, preferimos que mueran. Yo no lo entendía esto, como hijo uno no lo entiende. Me imagino. Pero lamentablemente fue así. Si el ejército hubiera aceptado esto, salía libre mi padre, pero entraban 3 o 4 al otro día para canjear. Era un país donde había muchos que estaban detenidos. Arturo, en todas estas peripecias que ustedes vivieron, porque es un año, porque además de no estar con el padre que ha sido raptado, el temor siempre de un desenlace fatal, ¿ustedes tuvieron contactos con su papá? Tuvimos contactos con él a través de cartas. Nos llegaron 8 cartas en distintas fechas. Normalmente le dejaban escribir una carta y la iban a enviar, porque había otras que lo hacían escribir y esas cartas las tiraban a la basura, para las fechas de cumpleaños. Por ejemplo, el cumpleaños de mi abuela, la madre de mi padre,
que muere estando él en cautiverio, y él Qué lo tremendo. presiente, lo escribe en su diario personal que después apareció. Ese mismo día, 15 de octubre del 74, recibimos 2 cartas, una para mi abuela, que va a Tucumán, y otra para mi hermana. Después se escribió para el 20 de julio, que era el cumpleaños de mi mamá, 20 de julio del 75. Ya había pasado prácticamente un año. Prácticamente un Sí, a año, poco, sí. pues. Yo lo que expliqué en el panel de estos días, que creo que es lo importante, ¿no? Esa conversión interior que tiene un hombre que ve que su muerte está cercana. Y Él que, hacía trascender en sus notas Sí. la posibilidad de la muerte. sí. Permanentemente, en sus poesías, escribió algunas poesías también, que después aparecieron porque al encontrar el cadáver se dieron cuenta que estaba en Rosario. Piensen ustedes que encontrar una persona secuestrada en Córdoba, el país es muy grande, extremadamente grande, y podía estar en cualquier lado. Claro. De hecho, a 14 cuadras del centro de Rosario, no encontrarlo, indudablemente marcaba la magnitud de cómo estaban organizados. Claro, sí, tenían una logística Muy importante, y eficaz. además tenían control de territorio, que eso no se dice. Tenían una logística y entregadores dentro de los organismos estatales, que eso no se dice. Sin esa ayuda hubiese sido imposible. Imposible. No pueden organizaciones tan... porque en definitiva no eran tan grandes. Cuando hablan de los 30.000 desaparecidos es mentira, es otra de las tantas mentiras o forma parte del relato. Eran organizaciones que combatientes, yo calculo, no llegaban a 10.000. Entonces, organizados en forma de ejército. Ahora, Por eso, concurrían, digamos, trabajaban en operativos en conjunto, por ejemplo, el sector del ERP con el sector Montoneros y otras fuerzas. sí, hubo ¿sí? operaciones en conjunto. El ERP tenía un brazo que era político y un brazo que era armado y militar. El PRT era el brazo político, el ERP era el brazo armado, organizado en brigadas, batallones, regimientos, grupos. El que lo secuestra mi padre, identificado como Decididos de Córdoba. 60 hombres. ¿Usted cree que es fácil movilizar 60 hombres en la noche y que nadie se dé cuenta? Seguramente ha habido mucha complicidad en eso. No solo un soldado entregador. Y de esos nefastos personajes, ¿en este momento hay alguien ocupando algún puesto? En el caso del ERP han sido más hábiles. Están en los puestos no gubernamentales, pero son gubernamentales al fin. Electroingeniería, por ejemplo. ¿Ah, sí? Electroingeniería, sí. Hay muchos que fehacientemente, pero fehacientemente probado. Carlos Zanini era o es oriundo de Villanueva, al lado de Villa María. Carlos Zanini, maoísta, que bueno, todo el mundo sabe quién es el secretario legal y técnico de la Nación. Bueno, estrechamente vinculado, fue preso. Ferreira, que es el presidente de Electroingeniería, era del ERP. Hace muy poquito salió la película El Copamiento y va a ser pasada, no solo la semana pasada fue pasada por primera vez el estreno a nivel gente en la ciudad de Villa María, donde inclusive hablan muchos, y hablamos nosotros, los hijos, como testigos de esto que sucedió, pero hablan muchos que participaron del copamiento. Yo le doy un dato, por ejemplo. Fermín Rivera fue amnistiado el 25 de mayo del 73. Salió libre. Lo único que lo estaban esperando con las armas en la mano. Fue y copó la fábrica militar. Carlos Ponce de León, que era uno de los que pedían a cambio de la vida de mi padre, de los 5 que pedían a cambio, salió liberado el 25 de mayo del 73 y atacó el 6 de septiembre del 73, atacó el Comando de Sanidad. Así que no tenían
Estaba todo preparado. Pero son todo nombres armado. concretos. Hoy Carlos Ponce de León, Invernizzi, Ferreira, Fermín Rivero nos dan lecciones de moral y civismo. Están escuchando ustedes a Arturo Larraure, licenciado en Investigación Operativa y vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Bien, retomamos este diálogo que estamos manteniendo con gente que nos visita hoy a través de una gestión que hizo Sergio Magaldi, cuyo padre, Antonio Pedro Magaldi, fue asesinado el 4 de abril de 1974. Y vos querías acotar, yo le voy a pedir brevedad, un nombre, como lo hizo Arturo Larraure recién, de alguien que fue protagonista o ejecutor de la muerte de tu padre. Correcto, nosotros cuando hablamos de estos temas damos nombre y apellido porque vamos con la verdad. Uno de los brazos ejecutores del asesinato de papá era de apellido Sastiski. Este hombre fue uno de los que se fugó de la cárcel de Rawson en el año 72, corríjanme si me equivoco, junto con Baja Narvaja y otros elementos. Bueno, este hombre en el año 74 fue uno, ¿no es cierto?, uno de los brazos ejecutores del asesinato de mi padre. Y como acto monstruoso, si se quiere, y sádico, mientras le tiraba se reía. Simplemente quería acotarlo para que tomemos conciencia de la envergadura de los delitos y de la crueldad, y de la crueldad de la que estamos hablando. José María Saccheri, una experiencia en su vida. ¿Qué edad tenía usted cuando asesinaron a su papá? Yo tenía 14 años recién cumplidos. Eso era un 22 de diciembre. 22 de diciembre de 1974. ¿En qué circunstancias lo asesinaron? Nosotros habíamos ido a misa a la Catedral de San Isidro en el Gran Buenos Aires. Y venía... Cuando usted dice nosotros, ¿quiénes? Nosotros era mi madre, que estaba manejando en ese momento, papá, que venía en el lugar del acompañante, con Clara, que era la más chica, en sus faldas, y yo venía también en el asiento de adelante entre papá y la puerta. Y atrás venían mis otros 5 hermanos, más 3 amiguitos. Entonces mamá tuvo que parar el auto. ¿Fueron interceptados? No, pero ellos sabían cómo, porque nosotros vivíamos sobre una avenida, entonces... Habían hecho una logística. Habían estudiado cómo era, y en el momento en que mamá detiene el auto para entrar a lo que sería el garage, se pone a la par un auto un poquito atrás, de hecho yo no lo había visto, y un solo balazo lo matan a papá. Mi madre pega un grito, yo estaba mirando por la ventana y no llegué a ver, es decir, muy rápido el accionar, ¿no? Fue todo muy rápido. Cuando escucho el grito de mamá, primero miro al que conducía el auto, que era un Peugeot 504 celeste, tipo de unos 40 años, algo pelado un poco y con anteojos oscuros. Eso fue una décima de segundo, y vuelvo a mirar a papá y estaba inclinado manando sangre, ¿no? Y estábamos todos estrictamente bañados con su sangre, porque claro, es decir, fue así, digamos. Su padre había sido amenazado, sospechaba en algún momento que alguno de estos grupos reaccionarios pudieran atacarlo. Mi padre era profesor de filosofía, así que en la teoría por lo menos mataban más a sindicalistas y empresarios y militares, pero en aquella época no había discriminación. Con las bombas morían chicos, señoras grandes, gente que no tenía absolutamente nada que ver con nadie. Entonces es importante. Papá alguna vez había escuchado y podía ser muerto, pero también es cierto que había muchas decenas de miles de personas amenazadas que podían ser muertos. Claro, había una gran confusión porque había también un grupo parapolicial del propio gobierno que también actuaba. También. Entonces, también. Es decir, de pronto no se sabía de dónde podía llegar. Ese era un problema grave. Ahora, también es cierto que
últimamente al grupo que se llama AAA se le ha exagerado el tamaño, ¿no? Pero objetivamente podía ser. Digo, eso para entender un poco la confusión. De no la saber confusión dónde de aquellos años era tremenda, porque había violencia, es decir, había 1, 2 o 3 muertos por día de los que salían en el diario. Sí. La verdad es que, tristemente, hoy pasa lo mismo, es decir, pero el problema de hoy es que lo matan a la persona por una bicicleta o por un par de zapatillas o por un celular. Pero la violencia no es menor, tristemente, porque en aquel momento por lo menos había un cierto idealismo. ¿Y usted decide por eso seguir el profesorado de Derechos Humanos? Yo soy abogado y estudié Derecho y soy profesor de Derecho Político, de varias materias, pero la que más me gusta, aunque parezca una contradicción, me llamó la atención. Es Derechos Humanos. ¿Cómo puede ubicarse como profesor en un punto equidistante para, digamos, entregar sus conocimientos o formar a sus alumnos sin que de pronto de adentro no le salga esa indignación? No sé si existe en usted por lo que le pasó a su padre. A Dios gracias, tanto papá, que era una persona muy tranquila, y mamá, cuando lo mataron a papá, nos enseñó a perdonar, ¿no? Y eso sembró raíces en nosotros, lo mismo que en Arturo. ¿El perdón es algo que se va madurando de poco? Sí. ¿En su caso, Arturo? También. Cuesta, No es fácil. No. No es fácil el perdón. No, yo no lo puedo decir mágicamente, quiero que vos perdones a los que le hicieron algo a tu familia. No es así. No es una receta. No es ir al médico y que el médico la escriba. En el caso de nuestra familia, fue un pedido escrito por mi padre en sus cartas y en su diario de cautiverio. Muy importante, porque él se da cuenta que no va a salir con vida posiblemente de ese lugar siniestro. Cuando aparece su cadáver tenía 48 kilos menos de peso. Caramba, bueno, yo le voy a dejar un libro para que usted vea y va a ver la tapa, que es cuando 15 días antes que lo secuestren tenía 42 años, y la contratapa, que es cómo se encuentra el cadáver. Sí. Pero él expresamente nos pedía en las cartas: aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Arturo, ¿y eso usted lo asimiló de entrada o eso fue un poco madurándose en el tiempo y en la primera instancia? Va madurando. Lo más importante siempre, y uno que es padre, en el caso mío abuelo ya, es el ejemplo que uno le tiene que dar a sus hijos y a sus descendientes o a los alumnos. Uno puede hablar mucho, pero si no da el ejemplo no sirve. Mi padre dio el ejemplo de perdón, y en ese cautiverio él lo escribió: se inundó de luz. La luz es el camino, lo escribió él también, hacia la eternidad deseada. Él ya estaba más allá de esta tierra. ¿Qué edad tenía su papá? 42 años. 42 años. Qué tremendo. Es decir, cuando uno escucha el relato directamente de los afectados, se da más cuenta de de todas las cosas tremendas que nos han ocurrido y del sufrimiento que de pronto se puede someter a una familia por esas cosas que no tienen, por lo menos uno no le encuentra explicación, y que después que pasan los años, por ejemplo José María Saccheri, profesor de Derechos Humanos, se tenga que parar frente a sus alumnos, pero sin tener un dejo de venganza. Perdón, a lo mejor estoy yo... No, está bien, porque hay gente que tiene por lo menos muchos sentimientos de mucha bronca, y no es tan fácil perdonar, eso es cierto, verdaderamente es un camino. Ahora, frente a los alumnos, uno lo que busca es la aplicación de la ley, porque la ley es la que es pareja para todos.
Y lo que es una tristeza es que este gobierno realmente no solamente juzgando a los militares sin usar la ley, o al contrario, rompiendo la ley, pero además crea un resentimiento muy grande en la sociedad, porque todo es pelea, ¿no? Pareciera que todo es pelea, y se falsifica la historia, porque pareciera que nosotros no existimos, es decir, las muertes de nuestros padres parecieran que además fueron en plena democracia, sí, la del papá de Sergio en abril del 74, la del papá de Arturo en agosto del 75, y la de papá en diciembre del 74, es decir, con gobierno peronista, sí. Y pareciera que ahí no pasó nada, y no es así. Pero afortunadamente hay alguna gente, por decirlo de algún modo precario, pero de izquierda, que empieza a darse cuenta que esto no puede seguir, que esta política de derechos humanos del gobierno no es, primero no respeta la historia, y después que el resentimiento no nos lleva a ningún lado, y empieza a darse cuenta que se rompe el derecho. ¿Nombraría usted alguna de esas personas que aún enroladas en sí, izquierdas? Por supuesto, Graciela Fernández Meijide, que fue diputada y senadora, compartió una mesa con Arturo realmente impresionante. Esto fue el jueves 14, y ayer se estrenó en la ciudad de Santa Fe, yo pude estar ahí, una película que se llama El Diálogo, que la puede bajar cualquiera de YouTube, de Internet, es muy interesante, se llama El Diálogo, ponen YouTube y la película El Diálogo, y allí hablan Héctor Leis, que fue un montonero armado, y Graciela Fernández Meijide, donde van explicando con mucho cuidado y mucho respeto qué es lo que pasó y por qué se está haciendo mal, una mala política de derechos humanos. Porque además tampoco sirve demasiado investigar hechos que ocurrieron hace 35 y 40 años y no ocuparse de los derechos humanos de la actualidad, de la gente pobre, de la gente sin vivienda, etcétera, ¿no? Tenemos que, si hablamos de derechos humanos, tenemos que respetarlos también. Ponerlos en práctica. Arturo Larrauri, ¿en algún momento alguien desde alguno de los sectores involucrados le pidió perdón a su familia? Bueno, el mismo Labraña, montonero arrepentido, que también hay varios videos en YouTube, se acercó, compartimos un panel hace unos años en la Sociedad Rural, panel. No necesariamente hay que ser religioso para compartir panel que hablen de sinceridad, de perdón, de misericordia, de todas esas palabras que encierran mucho más que la simple palabra. Y para mí fue un manto de paz, que una persona diga, yo te pido perdón por lo que le hicimos a la sociedad argentina. Y es más, ayer en un acto muy importante, José María, adelante de todos, después de la película El Diálogo, le dijo públicamente a Graciela Fernández Meijide que, porque aquí casi todos hemos sido culpables, todos no es ninguno, pero por acción u omisión, sí, lo vimos, lo percibimos, no nos dimos cuenta, nos hicimos los tontos, miramos para otro lado. Él específicamente le pidió perdón a Graciela Fernández Meijide, cuando él no tiene absolutamente nada que ver, pero como una muestra de afecto, de dar la mano y recibir a cambio la mano de Graciela Fernández. ¿Lograremos que eso sea el futuro argentino? Que algún día nos podamos dar la mano a cada cual haciéndose cargo de las culpas. Yo creo que sí, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo, y especialmente el gobierno que dirige las acciones políticas tiene que hacer, no digo porque todo parece indicar que no lo va a hacer claramente, pero los gobiernos venideros tienen que buscar la paz, que es lo que manda la Constitución.
buscar la paz, el orden, la concordia política, que podamos saludarnos. Por ahí tendremos diferencias de enfoque, de lo que sea, pero que podamos ser, si no amigos, por lo menos respetarnos. Y eso es muy importante, porque solamente un país en paz puede salir adelante. Eso es un acto de civilización. Sí, claro. Fundamental, ¿o no? Sí, ¿Coincidimos, profesor? Sí, sí. Ha venido a visitarlos el escribano Espinosa Viale, amigo de quien les habla y amigo de esta casa. Él sabe muy bien los tiempos de la radio. Me ha pedido 2 minutos y yo le voy a pedir que se bueno, en esos 2 minutos. Gracias vengo, por venir. Te agradezco, Miguel. Yo tuve el honor de presentar el libro del padre de él. Se refiere a Larrauri. Y cuando le rindieron, yo soy víctima de la subversión, mataron un primo político. ¿Vos te acordás, Roberto Carbajo? Sí. Yo hice un homenaje a Roberto Carbajo y es una cosa sintomática. Está enterrado el padre de Sergio, al lado está Roberto, y a 20 metros el doctor Monroy, que fueron muertos por la subversión. Sí, claro. Yo quiero aclarar una cosa, es delito de lesa humanidad. Yo quería definir lo que es la lesa humanidad. Firmamos el protocolo de Roma nosotros y tenemos una corte garantista que no cumple. O sea que tanto es delito de lesa humanidad a los militares que le acusan como los guerrilleros. Y no sé si te acuerdas tú que dijeron, formaron la república, querían formar la república de Tucumán. Uh-huh. Yo en ese acto, el único militar, aparte de sus camaradas, el único militar que estuvo presente y estaba en actividad, lo voy a decir con nombre y apellido, fue Eduardo Montangi. El jefe del regimiento no fue al acto. Bueno, cosas que deja la historia y experiencia. Yo te quería leer qué es el delito de lesa humanidad para que la gente lo entienda. Lo hacemos así, sí. así vamos cerrando. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Asesinato, exterminio, esclavitud, el caso del padre de él que lo secuestraron. Bueno, eso es lo que tiene que saber la juventud, lo que tienen que entender. Y yo como para finalizar, este libro, que yo lo recomiendo, de lesa humanidad, que lo escribió un francés, cómo superó Mandela, superaron. Acá se festeja el Día de la Memoria, dice, no hay que festejar el Día de la Memoria, porque festejar el Día de la Memoria es remover otra vez las cosas, hay que empezar de foja cero en adelante. Yo, como para finalizar, quiero decir, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a matar a otra persona porque piense distinto. Gracias, Espinosa Viale. ¿Qué pensás del futuro que llegará? ¿En algún momento habrá algún cambio en este país? Bueno, mira, Miguel Ángel, yo simplemente quería agregar 2 o 3 palabritas. No existe bala buena ni bala mala, ni violencia buena ni mala, ni violencia que se justifique. La violencia como método de resolución de cualquier problema es inaceptable. Lo que yo tengo que reconocer lamentablemente, que me doy cuenta, es que este gobierno no hace el mea culpa, no se hace cargo. Y mientras la sociedad no se haga cargo, tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas y de nuestras tragedias, pero de todas. Yo no hablo ni de un demonio, ni de 2 demonios, ni de esa diversificación y palabrerío que se enreda. Yo hablo de violencia, nada más. Este gobierno ha profundizado la división de los argentinos. Hoy claramente se busca la confrontación por la confrontación misma, y en este tema de los delitos de lesa humanidad y derechos humanos y asesinatos, bueno, estamos muy lejos de poder llegar a una pacificación, te repito, en tanto y en cuanto no nos hagamos cargo. Quien hablaba era Sergio Magaldi. Arturo Larrauri, le cedo el micrófono. Hubiéramos querido tener más tiempo. Estamos a 3 minutos de la hora de cierre y en eso hay que ser estricto. ¿Cómo es el futuro, Arturo?
Bueno, es complicado el futuro, porque si no hay un cambio en las personas, no hay magia. Yo veo que hay que seguir tratando de construir y dando mensajes de concordia, de pacificación, de reconciliación, de perdón, pero hay que construirlo, hay que hacerlo. No es magia. Acá no yo lo decía ayer o antes de ayer, las leyes de amnistía no son por decreto, como fue la del 73. Esto se construye día a día y con el ejemplo. Si no nos pacificamos, vamos a seguir estando como ahora, como estuvimos en el 70 o como estuvimos durante tantos años con unitarios federales, siempre divididos. Sí, lamentablemente, y con consecuencias colorados o azules. Argentina es un país violento y dividido. Y con consecuencias que no se pueden medir, ¿no? Porque le ha ido la vida a mucha gente. Hay que cambiar. Arturo Larrauri, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted. Profesor José María Saccheri, sus palabras finales, ¿cómo ve el futuro? La pregunta con... El futuro, como dice Arturo, es difícil, pero creo que con esfuerzo y mucho trabajo personal se puede. Nosotros tenemos todo, la Argentina tiene todo. Y a pesar de que nuestra historia es difícil, podemos construir la paz. No es fácil, requiere de un esfuerzo de todos los ciudadanos, aunque más no sea en su casa, en su escuela, en su trabajo, evitar cualquier tipo de ataque, de molestia, de discusiones incluso. Pero sí necesitamos también, para compensar, por decirlo de algún modo, todo el mal hecho a nivel gobierno, vamos a necesitar un gobierno que propicie claramente la paz y el perdón de los argentinos en esta materia, ¿no? Bien, muchas gracias al profesor de Derechos Humanos José María Saccheri. No, gracias a usted. Por haber venido, Aníbal, gracias por haberte acercado. Arturo Larrauri, muchas gracias, de corazón. Y vos, Sergio, que fuiste el gestor de esta visita, mi eterno agradecimiento.